Bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 1, grupo número 1. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022. El día de hoy vamos a hablar de clasificación de suelos, la segunda parte. Con eso vamos a acabar el tema de clasificación. Entonces, permítame empezar. Eso es lo que vamos a hacer. Por favor, confírmeme que ven y oyen adecuadamente. Buen día, ingeniero, sí. Bien, gracias. Entonces, ¿qué hemos dicho de clasificación de suelos en la clase anterior? Hemos dicho que la clasificación de un suelo consiste en ubicarlo en grupos y o subgrupos de suelos que presentan un comportamiento semejante con propiedades ingenieriles similares. Y hemos visto estos suelos, ¿no? Hemos dicho, creemos que estos suelos entran a un grupo porque tienen el comportamiento ingenieril similar. Posiblemente sí. De hecho, como ya hemos llevado clasificación de suelos, podríamos decir que sí, ¿no? Que este y este son una grava. Así a ojo, pensando en una clasificación del sistema unificado, podríamos evidentemente decir este suelo tiene el término G y este de acá también los dos, suelo G y este de acá, partículas uniformes, GP, pobremente gradado uniforme, y este otro, un GW quizá, porque tiene diferentes tamaños, bien gradado, pero ninguno con finos, no se ve. Entonces ahí tenemos una clasificación, nos da una primera idea de cuánto se parecen, pero no es realmente la misma categoría, ¿no? GW, GP. Podría ser, ¿no? Estamos solo resumiendo lo que ya hemos aprendido. Y estos otros suelos, el que tenemos aquí a la izquierda, por ejemplo, eh, vemos un suelo fino y notamos que se ha contraído al secarse. Por lo tanto, un suelo C, posiblemente HCH, ¿no? Este de acá se nota menos plástico, quizá un suelo CL, quizá un suelo ML o un suelo ML que sea limo de baja plasticidad con arena. Bueno, no sabemos, es una foto nada más, ¿no? Y acá una arena S y otra vez todo uniforme, entonces SP. Bien, ya eso es lo que involucra agrupar. Y hemos dicho que hay dos sistemas, el ácido y el unificado. Todos consideran suelo lo que pasa a 3 pulgadas. Y el sistema unificado, que es el que hemos visto, tiene unas normas. ¿Qué es suelo grueso? ¿Qué es suelo fino? El suelo fino que involucra que sea arcilla, que involucra que sea limo, en el grueso, que es arena, que es grava, además cómo influyen los finos en la clasificación. Hay una gráfica asociada y nosotros hemos dicho, tenemos una tabla, la tabla 2.1 de nuestro texto, y esa nos ayuda a clasificar. Entonces hemos dicho, practiquemos con el ejemplo 2.1. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con relación al ejemplo 2.1, lo que han encontrado? Nunca se olviden, una hoja, su nombre, la fecha en que resuelven y el ejercicio y las anotaciones que quieran hacer, las preguntas, todo aquello. Entonces, este ejemplo, ¿tienen alguna pregunta cuando han resuelto este ejemplo? Bien. Luego está el ejemplo 2.2. Y en este ejemplo 2.2 la misma idea.
y han resuelto el ejemplo 2.2. ¿Ha surgido alguna pregunta? Y luego el 2.3. ¿Alguna pregunta? Y después del 2.3 han resuelto el 2.4. ¿Hay alguna pregunta con relación a este 2.4? Y finalmente el 2.5, que tenía a la vez 5 suelos, cada uno con su propia consideración, su propia clasificación, con algunas aclaraciones que ya hice sobre el F y cómo debe ser lo que pasa. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a este suelo E? Buenos días, Inge. Tuviera en el ejercicio 2.5 en el suelo E, es mi duda. No me queda muy claro el ejercicio cuando hace la obtención del CU, me he olvidado ahorita el nombre, perdón. El coeficiente de uniformidad. Sí, es exacto, Inge. No me queda esa parte muy clara. ¿Me podría Evide- explicar, por favor? Evidentemente en este ejercicio esa es la parte que es una incógnita y la aclaramos en este momento. Entonces, aquí, ¿dónde estamos? En este suelo la clave es que cada uno tiene un tamiz y aquí se da el 4, el 10, el 40 y el 200 y entendemos muy especialmente en este que hay muchísimo por encima, ¿no? Entonces uno debe ver de la siguiente manera, dice, la gráfica es del porcentaje que pasa en función del diámetro. Entonces vamos a poner aquí esa gráfica, solo que téngame paciencia para que la línea sea recta y se entienda mejor el problema. Voy a marcar aquello. Solo denme un segundito. Bien, ahora sí vemos una línea recta ahí. Y de este otro lado también ponemos nuestra línea recta y la tenemos ahí. Perfecto, eso me basta aquí para disimular. Y decimos que vamos a graficar de este lado el porcentaje que pasa y de este otro lado el diámetro en escala logarítmica. Y normalmente sabemos nosotros que los diámetros están asociados con uno que es 75 acá y con otro acá
que es 0.075 milímetros. Y en este caso además está el número 4, que es 475. Y en este caso aparece ahí el de 475 milímetros. ¿Bien? Y por supuesto, aquí está la escala y decimos el 0% está ahí, el 100% está acá. Y en este ejercicio se ve que se ha utilizado el 475 y muy especialmente el suelo E tiene el 28% que pasa ese tamiz. Entonces estamos hablando que este suelo E tiene un punto acá y se conoce la curva hacia abajo, 2.85% del suelo. Entonces aquí muy, muy bajo y se sabe alguna cosa de esa curva ahí, ¿no? Bien, entonces ya de entrada uno dice, si ese es el suelo, ya puedo saber así por esos conceptos que esa es una grava. ¿Por qué? Porque hay muy poco fino y la mayoría del suelo es mayor a 475. Hay mínimo 28, incluso menos, 25 casi por ciento de arena. Entonces el resto tiene que ser una grava, primera idea. Y como pasa menos del 5%, voy a necesitar saber los coeficientes de gradación. Entonces me faltan esos datos. Pero hay algo que va implícito y que puedo suponer y digo el hecho de que, claro, no tengo que preguntar al que ha hecho el tamizado, ¿de acuerdo? Pero no me olvido que el que ha hecho el tamizado soy yo, ¿no? Esa es la clave aquí. Entonces, si yo he hecho el tamizado, yo sé qué he hecho, entonces lo que se supone aquí es que pasa el 100% este tamiz de 75. Entonces, estos son dos tamices, el de 19 no hay, y digo, entonces la relación aquí es lineal. Por lo tanto, el rato que yo vaya a ver el de 60, el 60 está por aquí, el 30 incluso está igual por arriba, pero puedo, porque es correcto, eso es lo que hago normalmente, asumir líneas ahí. Entonces sí puedo pensar en un de 60 y un valor de 30 y un de 10. Entonces el momento en que dice en este suelo E, pues es de suelo grueso y además es gravoso, se refiere a eso. Y después, cuando habla del D60, D30 y el D10, podemos pensar en esa consideración. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con relación a esos ejercicios? Bien. Entonces, ahora por favor, súbanlos. Denme un segundo a que habilite la tarea. Ya está habilitada la tarea. ¿Hasta qué hora tienen para subirlos? Entonces Hasta vean las 8:10. hasta las Sí. 8. Una hora es un montón. Ustedes saben que toma 10 minutos, pero si pasa algo, si en este momento se les corta la luz y tienen que ir a comprarse megas a la esquina, lo que sea,
tienen 1 hora. Si alguien ha dicho, no, seguro que va a esperar un poco y todavía no lo he puesto en PDF, bueno, póngalo en PDF, no es tan malo. Toma sus minutos, pues necesita unos 10 minutos, ¿no? Entonces ahí tiene 1 hora entera para entregar sus ejercicios. ¿Alguna pregunta? Bien. Perfecto. Entonces, sigamos adelante. Volvamos a la idea de clasificación de suelos y ahora entremos al sistema AASHTO. Y aquí en el sistema AASHTO igual hay categorías. En el otro habíamos dicho hay 4 categorías, los gruesos, los finos y adicionalmente el orgánico y la turba. Bueno, aquí hay 3 categorías, pero 2 en el fondo igual que antes. Como dice ahí, los suelos granulares, los suelos limo, arcilla o material fino y los suelos orgánicos. Esa es la clasificación o los grupos que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, aquí pongo suelos granulares, suelos limo, arcilla, lo que también es el material fino, y está el suelo orgánico. Y leo, porque es una norma, ¿no? Son suelos cuyo porcentaje que pasa el tamiz 200 es menor o igual al 35% del total de la muestra. Entonces uno dice, veo que detrás está lo mismo de antes. Antes puse en esta clasificación una línea y dije, ese es el tamiz número 200. Y cuánto por encima y cuánto por debajo. Y al otro lado puse también una línea de ese estilo, lo mismo el tamiz 200 y cuánto por encima y cuánto por debajo. Entiendo que mientras mucho más por encima y poco por debajo, el suelo es granular y de este otro lado poco por abajo y poco por arriba y mucho por abajo es fino o suelo limo arcilla. Pero el porcentaje no es el 50%. En el otro sistema era eso, ¿no? Todos los ejercicios han visto eso. Había una diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como hay una diferencia, hay que entender cuál, y es solo cuestión de norma. Y dice, menor o igual al 35% del total de la muestra. Suelos granulares, pasa por el tamiz menos o igual al 35%. Entonces aquí lo que puedo anotar es, en lugar de 50, anoto un 35% y menos del 35%. Y al otro lado, me habla también de lo que pasa el tamiz 200 y viene la idea de más del 35% que está abajo, entonces el suelo es grueso, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces es fácil, por ejemplo, si abajo hay 5%, entonces en este caso es granular y en el sistema unificado también. Pero si hay 40% aquí abajo, entonces es mayor de 35, el suelo es fino, pero en el sistema otro no, sigue siendo grueso. Entonces, lo que en el sistema unificado algunos suelos G o S, en este ya son finos. Esos suelos que en el otro eran G o S. Está bien, es solo una clasificación, ¿no? Esa es la idea. Y dice, y de aparte de esto, lo que entra
son los grupos, ¿no? Los grupos que estoy citando son GS, expertos ustedes en eso, con los ejercicios que han hecho y ahora están subiendo. Pues ahora nosotros le damos otros símbolos. Decimos ahora los grupos gruesos son A1, A2 y A3. En los finos son A4, A5, A6 y A7. Y si es orgánico, por reconocimiento a simple vista, el suelo es A8. Eso es lo que debemos decir del sistema Ashton. Bien, entonces esa es una primera idea. ¿Desean hacer alguna pregunta hasta acá? Déjenme pulir algo aquí. Todavía Rodrigo Fernández sigue marcando su asistencia, pero me dice que no está en el curso, lo cual para Fernández no tiene que preocuparse mucho, pero yo sí debo pulir. Deme un segundito. Pero ahora continuamos. Bien. Y luego está la idea de nombres y rango de tamaño de partículas. Entonces, en este sistema igual se habla de cantos rodados y guijarros, y en general se dice fragmentos de roca, usualmente redondeados por abrasión, que son retenidos en el tamiz de 3 pulgadas. Cantos rodados, y uno busca y alguna información dice canto rodado y en otra dice guijarros. Pero en general le decimos eso grueso, que antes le llamamos cantos rodados y guijarros, pues sigue existiendo lo que está por encima. Pero eso no clasificamos. Clasificamos lo que es grava, arena y limo y arcilla. Y grava, en este caso, es la fracción que existe, los tamaños de grano, la grava, entre 75 y 2 milímetros. Entonces, aquí nos dice que grava está entre 75 y 2. Pregunta para ustedes, ¿eso es lo mismo que el sistema unificado o es diferente? A, a ver si están presentes. Grover Lunasco, ¿tú puedes responder eso? Buenos días. Buen día. ¿Cuál es tu respuesta? El criterio para el tamiz de los, bueno, para la grava y la harina.
después del tamiz número 200. A ver, otra persona, gracias por responder. Lady Helen García. Buenos días, Inge. Buen día. ¿Cuál es la diferencia con el otro sistema aquí o no hay? Creo que estamos. No exactamente. Igual, gracias por responder. Abigail Rivera Romero. Buen día, Inge. La misma pregunta. ¿No va a ser el mismo, Inge? No. Ok, no voy a preguntar más, pero me da una clara idea, una pequeña evaluación diagnóstica de cómo están avanzando, no están avanzando bien en algo tan simple. Sibila Quiroz puede comentar. Sí, buenos días. Disculpe, ingeniero. En el método de la unificación, primeramente teníamos que seguir los procedimientos, ¿verdad? Ver si primeramente teníamos que calcular en el tamiz en el tamiz 200, si era mayor al 50 o menor al 50 para ver si era de grano grueso o de grano fino. Si era de grano grueso, teníamos que pasar al paso 1.27 para ver si el suelo era gravoso o arenoso, pero si era de grano fino, teníamos que ir directamente a las tablas, si no estoy mal, y todo era por tablas, ingeniero, mientras acá estoy viendo que es por el tamaño de las partículas. No sé si está bien mi respuesta, ingeniero. No. El otro sistema no es por tablas. Tiene unas tablas, pero no es un sistema de tablas. En el otro sistema hemos hablado de gravas, hemos hablado de arenas y hemos explicado un concepto para usar las tablas. Si uno como alumno dice es cuestión de usar las tablas y sigue el camino, bueno, no llega a ningún lado, ¿no? Eso es lo que debo resaltar. María del Carmen Hinojosa. Sí, Inge, buen día. Buen día. La diferencia con el otro, con el sistema unificado, es que en el sistema unificado eh, la- el suelo retenido va a ser en el tamiz número 4. Y lo que estoy viendo ahora es que en el sistema ASHTO va a estar retenido en el tamiz número 10. Esa sería la diferencia. Esa es la diferencia y eso es lo que quiero resaltar y es algo que cuando van aprendiendo y por eso los obligo a estar en clases y luego a hacer ejercicios, realmente tiene que quedar muy, muy claro, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia es eso. Aquí grava no es lo mismo que antes. La grava antes iba entre 4,75 y 75 y ahora la grava va entre 2 y 75. Eso es. Gracias por responder. Por lo tanto, la arena tampoco es exactamente lo mismo, ¿verdad? La arena aquí muestra que va entre el tamiz 10 y el número 200. Entonces, eso involucra, en este caso, para este otro tamaño de grano que se llama arena, ir de 2 milímetros a 0,075. Entonces, ¿qué arena está entre medio según el sistema unificado? La arena gruesa entre 2 y 4,75. Y en este caso, el sistema ASHTO dice, eso yo no le voy a llamar arena gruesa, le voy a llamar grava. Está bien, es la nomenclatura, no hay ningún problema. Entonces,
Muchas cosas pueden ser parecidas, pero es otro sistema. Muy bien. En ese caso, también, y pasamos entendiendo aquello que además está el limo y la arcilla, y eso es lo que pasa 0075. En eso coinciden. Y esos son los nombres que se asignan en este sistema. Y antes decíamos cuál va a ser la diferencia entre cómo puedo yo saber si es una arcilla o una arena. Igual quiero escuchar a alguien. Albert Cristian Torrico, puedes decirme en el sistema unificado con todos los ejercicios que has hecho y etcétera, ¿cuál es la diferencia entre cómo se sabe si es arcilla o arena? Arcilla o limo. Albert Cristian Torrico. No está presente Albert Cristian Torrico. Por el tamaño de partículas. No, no, de lejos no. Porque el tamaño de partículas todas son menores a 0,075 milímetros y son limo y arcilla. Entonces, no es la respuesta. Y a esta altura ya exijo que esas cosas sepan, ¿no? Los he obligado a venir, los he obligado a hacer ejercicios, a leer su texto. Entonces, eso es básico y no es de la clasificación, es del anterior capítulo y he venido repitiendo. Entonces, ahí, ojo con que tienen que estar mejor preparados. Álvaro Javier Gumucio, ¿cuál es tu respuesta? Buenos días, Inge. Buen día. ¿Cuál es tu respuesta? Mi respuesta igual sería identificar tal vez el tamaño más que todo, Inge. Ok. Entonces, queda en evidencia nuevamente. No voy a ir en más detalles porque no, de ninguna manera estoy tratando de humillarlos. No, no, no. Por favor, les he dicho claramente, no, no están mal, pero eso no quiere decir que ese es mi objetivo. Mi objetivo es que se den cuenta que a esta altura, que es 28 de marzo, que estamos a punto de llegar al primer parcial, en que ya han hecho prácticas, los he obligado a estar, han hecho esta práctica, simplemente ni se han dado cuenta la diferencia entre limo y arcilla, porque han copiado, no han leído todo aquello, ¿no? Entonces, esta es una alerta, todavía no es el examen, pero ya me avisa cómo me están llegando sus prácticas. ¿Cuántos de ustedes están ahorita haciendo, intentando? Queda 40 minutos. Copia, hermano. Entonces, no, andamos re mal. Pero, quien está en buen camino, bien, y quien no, de una vez estudie, ¿ok? Esas cosas uno no es que en la vida es usar la tabla, no funciona así. Uno tiene que quedar estas cosas que son explicadas, ¿no? No es que no. Bien, María del Carmen, ya que escondió tu apellido, ¿puedes tú responder esta pregunta? Puede volver a La pregunta es, en el sistema unificado, ¿cuál es la diferencia entre limo y arcilla? ¿Cómo uno sabe qué es limo y cómo uno sabe qué es arcilla? Bueno, ahorita lo que recuerdo es que en el sistema unificado pasaba por el tamiz, pasaba a través del tamiz número 200. Exacto. Y después de eso, ¿cómo uno sabe qué es limo o arcilla? Y ahora les doy la respuesta, usando la carta de plasticidad y viendo si está por debajo la línea A o por encima la línea A.
Así uno sabe, y eso es lo que uno hace en los ejercicios. 10 clasificaciones para terminar viendo eso. Pero bueno, ya ahí cierro. No, el objetivo no es sacudirlos, sino que se den cuenta dónde están pisando. Ese es mi objetivo. Entonces, yo sé que ya se han dado cuenta. Seguimos. Entonces, en este no se utiliza la línea, no se utiliza lo mismo en el sistema Ashton. En el sistema Ashton, uno decide si es limoso o es arcilloso en base a el IP. Y dice, es aplicando a la fracción fina que tiene el índice de plasticidad de 10 o menos. Y es arcilloso si el índice de plasticidad es 11 o más. Entonces no hay una línea A. Y porque en el otro uno no puede decir inmediatamente. Necesita combinar el IP con el límite líquido y debajo la línea A limo, encima de la línea A arcilla. Muy bien. Entonces aquí dice, no hay que combinar nada. Directamente el IP de 10 o menos es limo, ¿no? Eso es lo que aparece acá. Es limo y arcilla es 11 o más. Y uno dice, ¿y no habrá la posibilidad de que a veces salga 10.33? En este sistema no, porque les aclaro, en este sistema lo que se hace es redondear. Por eso, o es 10 o es 11. Entonces, por eso, 10 o menos limoso, arcilloso 11 o más. Y finalmente, antes de entrar a la misma clasificación, dice aquí, considera solo la porción de suelo que pasa a través del tamiz de 75 milímetros. Si existen partículas mayores, guijarros y cantos rodados, estas son excluidas de la muestra que será clasificado, igual que hablamos antes. Sin embargo, el porcentaje de ese material debe ser medido y anotado junto con el resultado de la clasificación. Esa es básicamente la idea. Bien, entonces con eso están las tablas. Las tablas que cualquiera puede usar, que no es problema, que eso no es mecánica de suelos en sí, son solo un procedimiento gráfico detrás para llegar a una clasificación, pero no hay que confundirse, ¿no? Uno usa la tabla como medio, pero no es la clasificación. Uno ha entendido otras cosas y sabe qué está haciendo. Y la tabla es esta. La tabla dice, mire, hay un grupo que traen los materiales granulares y los limos de arcillas. Y el 35% menos y el 35% más, que pasa la malla 200. Entonces, grueso y fino, ¿no? Eso es lo que entendemos, granular y limo y arcilla. Y aquí están los grupos de los que hemos hablado, el A1, el A3, A2, A4, A5, A6 y A7. Y es cuestión de ver lo que pasa el tamiz, qué pasa con el límite líquido índice de plasticidad bajo el 40. Y así uno puede llegar al A1, que se considera grava y arena, a la 2, que son gravas limosas o arcillosas, o arenas limosas o arcillosas, y el A3, que son arenas finas, ¿no? No es que hay que saber eso, pero la idea general. Entonces, primero es grava y arena. Y este otro ya introduce limo o arcilla, y este de acá es una arena fina. Y para la otra categoría, estos son limosos, los primeros, y los siguientes son arcillosos. Pero la clasificación, el símbolo, lo que uno entiende cuando hace ingeniería civil es esa de ahí. Muy bien. Luego uno ve y dice, a ver, vamos al detalle. ¿Qué pasaría si 30 por 5 menos pasa la malla 200? O sea, es un suelo granular. Si es un suelo granular, debo ver lo que pasa el tamiz. Ahora miren que directamente empieza en el 10. ¿Y cuánto pasa el de 75 para la clasificación? El 100%. Esa es la idea, el 100%.
Entonces, de ahí aparece solo el 10 y nos dice, mire, usted vea, es 50 máximo, igual números enteros. También se utiliza solo números enteros. 50 máximo, 30 máximo, aunque aquí da igual, ¿no? Usar enteros o no. Número 215 máximo. Si es eso, vaya a ver el límite líquido. Nada del límite líquido, vaya a ver el índice de plasticidad. 6 máximo. Cumple con esto, el suelo es A1 y especialmente en el subgrupo A1A. Excelente. Si no cumple, paso al siguiente. Veo si cumple, lo mismo. Si no cumple, al siguiente. Cumple aquí, hecho. ¿Qué es NP? No plástico. Entonces veo aquello. Listo, excelente. ¿Qué pasa si tengo una grava? ¿Dónde entra? ¿Dónde entra una grava? Y una grava sin finos, pues en este seguramente. Y esa no entra al aparato de casa grande, entonces no hay ningún índice de plasticidad 0 sin necesidad de haber puesto en el casa grande, entonces 6 máximo entra. Una arena que tampoco entra en el casa grande, NP no plástico, entra aquí, entiendo a lo que se refiere. Y después dice, estos otros tienen finos y hay que distinguir si los finos son gruesos o los finos, perdón, si los finos son arcilla o si los finos son limo. Y ahí viene esto que ya no necesitamos la carta de plasticidad. Lo que necesitamos es solo IP10 máximo. Ahí está. Entonces, máximo 10. Entonces, aquí estos limos, 11 mínimo adicionalmente. Arcillas, pero también está lo del límite líquido. Perfecto. Entonces así puedo yo saber la clasificación en esa categoría. Bien, entonces quedamos tranquilos. Y si el suelo es fino, entonces está bien. Igual tenemos que entrar a la tabla. Si hemos entrado a suelo fino, ya no importa los tamices porque solo dice 36 mínimo. Por eso hemos llegado a suelo fino. Y después lo propio hay que ver el límite líquido y el índice de plasticidad. Y cuando llegamos aquí hay dos posibilidades. El A75 o el A76 con esas características. Las de aquí, ¿no? Muy bien, déjeme un segundo que hay alguien en la puerta. Perfecto. Bien, entonces decía que en esta última categoría lo especial es este A7, ¿no? Y si este A7 en esencia dice, puede ser A7.5 o A7.6, son dos suelos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Lo que está aquí. Dice, si el índice de plasticidad es menor o igual al límite líquido menos 30, entonces A7.5. Pero si el índice de plasticidad es mayor al límite líquido menos 30, el suelo es A7.6. Entonces es cuestión de ver el límite líquido, restarle 30, comparar con el índice de plasticidad y ya. Pero por supuesto no hay que saber de memoria eso, ¿no? Por eso vienen las tablas, pero uno tiene que entender qué estamos manejando. Esa es la clasificación Ashton. Vamos, antes de que hagan alguna pregunta, a otro detalle. La clasificación no solo acaba con este símbolo de grupo, hay que añadir lo que se conoce como el índice de grupo y hay tablas para aquello, pero lo mejor es usar la ecuación de índice de grupo para el sistema Ashton. Y en esta ecuación lo que uno simplemente ve es el F200, el límite líquido y el índice de plasticidad. Entonces uno dice, este suelo va a requerir además un índice de grupo y veo cuánto pasa el tamiz 200 y no me olvido en este sistema
no utilizo decimales, utilizo valores enteros. Entonces, si yo sé que el F200 del sistema es 2.85, entonces anoto 3, ¿no? Por supuesto. Y si yo sé que el límite líquido es 40.38, anoto 40, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien. Déjeme volver a revisar, que de rato en rato noto que hay bajadas en el sistema de internet y se salen 2 o 3 a la vez y vuelven a entrar. Entonces déjeme admitirlos. Y de rato en rato algunos se despiertan y recién llegan a clase, pero ya es muy tarde. Bien. Entonces decimos, hay que agregar el índice de grupo en la clasificación de esa manera. Y hay que saber lo siguiente con relación al índice de grupo. Esto que está aquí. Si el resultado del índice de grupo calculado es un valor negativo, entonces el índice de grupo es 0. Entonces, si al hacer esas operaciones me sale índice de grupo menos 0.83, menos 2.15, entonces no anoto menos algo, anoto directamente 0. Perfecto. Si el valor del índice de grupo calculado resulta ser un número decimal, se redondea al número entero más cercano. Ahí pongamos un par de ejemplos. ¿Qué pasa si ustedes hacen el cálculo y en el índice de grupo les sale 2.15 al hacer la operación? Entonces redondean y anotan 2 fácil. ¿Qué pasa si al redondear les sale 2.83? Redondean a 3. Ahora, ¿qué pasa si les sale 2.5? ¿A qué valor redondean? Pueden abrir su micrófono y decirme. Al 3, Inge. La respuesta es 2. ¿Y qué pasa si les sale 3.5? ¿A qué valor redondean? La respuesta es 4. Entonces, en este sistema, al igual que la norma boliviano-Leibnorca, lo que uno hace es redondear al par, ¿no? El 2.5 que está en la mitad, ¿no? No va a 3, va a 2, que es el par. Y el 3.5 no va a 3, va a 4. El que está exactamente en el medio va al número par. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, esa es una primera parte para el índice de grupo, que sean 0 y que sean redondeados enteros, en otras palabras, ¿no? Valores enteros. Y otra cosa, otro detalle, dice, si el suelo no es plástico y no se puede determinar el límite líquido, entonces el índice de grupo será 0. Entonces a veces uno dice, y no sé, ¿qué pongo? Bueno, entonces le pongo directamente 0. Este es el caso de los suelos A1, A1B, A24, A25 y A3.
donde su índice de grupo siempre es 0, ¿no? Entonces, si uno mira otra vez la tabla, dice, aquí estaba yo hablando de no plástico, ¿no? Entonces, en esos casos, simplemente o un valor 10 máximo, entonces me dice, estos valores tienen directo índice de grupo 0, y eso es lo que está aquí. Directo 0, 0, 0, 0. Perfecto. Hasta aquí. Los gruesos, que son, como dice aquí, las gravas, las arenas, incluso si son limosas o arcillosas, en este sistema, hasta esta porción, hasta aquí, índice de grupo 0. Así se calcula. Eso es lo que dice la norma. Y por último, el índice de grupo de los suelos A26 y A27 debe calcularse utilizando solo la porción del IP. Entonces aquí eso quiere decir que la porción del IP es solo esta de acá. Entonces esta se elimina en estos suelos, no entre el F200. Solo es 001 F200 menos 15 por IP menos 10. Eso para estos dos. Y para los finos, la ecuación completa que aparece en el formulario. Y ese índice de grupo, si ustedes se fijan aquí, dice, estos tienen 4 máximo, y uno entiende que si alguna vez al hacer un cálculo le ha salido 5, entonces 4 máximo, entonces uno anota 4. Pero también puede entender y decir, no, nunca más va a salir ese 4. ¿No? El índice de grupo. No es que se clasifica con el índice de grupo, sino que es un valor adicional. Y en los suelos A4, A5, A6 y A7, igual aquí están 8 máximo, 12 máximo, 16 máximo, 20 máximo. Y ya nos da la utilidad, porque este es un sistema para carreteras y nos dice terreno de fundación, excelente, excelente a bueno, y aquí regular a malo. Pero no nos preocupamos de eso ahora. Y ese índice de grupo básicamente muestra más arcilla. Ahora imagínense una carretera de la siguiente manera, una carretera que está solo con arcilla. Llueve, ¿qué va a pasar con los autos? Se trancan, se hunden. Arcilla no nos gusta. Grava, ripio, lo que le decimos ripio. ¿Funciona bien? Sí, entonces sí nos gusta. Palabra excelente. Arcilla, malo. Pero no es que ahora uno va a decidir totalmente sobre eso. Es el primer paso, la clasificación. Tienen que llegar a carreteras. Ahora basta que sepamos clasificar. Bien, entonces, con eso dicho, hay una aclaración sobre eso del índice de grupo, qué significa, las características, tablas asociadas con aquello y adicionalmente el comportamiento detrás en cuanto a compactación, porque si es una carretera, se va a compactar las diferentes capas, ¿no? Entonces eso aparece ahí. Dice, sin saber el detalle, pero vamos a ver en compactación el último capítulo de este semestre, rodillo liso, neumático, pata de cabra, impacto vibratorio, son compactadoras. Y dice, dependiendo del tipo de suelo, pueden ser excelentes, inadecuadas. Perfecto, no hay que saber más, solo una idea general de que funciona bien. Y luego una comparación, pero todavía, antes de la comparación, ¿hasta ahí desean hacer alguna pregunta? ¿Les queda clara la idea? Bien. Por último, una comparación de sistemas. Y nos dice, si el suelo le sale a 1A, ese suelo es lo más probable es que sea G o BW o P. Es posible que sea S, SW o SP,
Es posible, pero improbable que sea eso. Y así sucesivamente. Si es un A3, lo más probable es que sea SP, etc. Entonces, ¿qué observamos de esto? Que como son dos sistemas, no se puede decir, mira, hazme un sistema Ashto y después yo voy a concluir cuál es el sistema unificado. No, si solo me da el nombre, no puedo. Tengo que hacer las dos clasificaciones para saber dónde estoy exactamente. Cada cual tiene su propia utilidad. Eso es todo, ¿no? Eso es lo que vemos acá. Entonces, una vez que uno sabe clasificar, ¿qué hay que hacer? Lo que dije antes, ver varios suelos y clasificar. Y ahí aparece el 2.6 y el 2.6 es el mismo 2.1, pero ahora la diferencia está en que se tiene que usar estas tablas para llegar a esto. Y miren la clasificación. A260, un suelo granular y adicionalmente el índice de grupo 0. Lo mismo para el 2.7, es el 2.2 con los mismos datos, pero ahora en el sistema unificado. Este es un A2.4 y el índice de grupo 0. Miren cómo se pone el índice de grupo del que hemos hablado. Y luego el 2.8, A2.4.0, el 2.9 que era antes de MH, ahora es A7.5.16. Y el 2.10 que tiene que ver con estos suelos A, B, C, D, E, F, ¿se acuerdan? Entonces el suelo A es un A4.3, el C A2.4, el B A6, el E A1B y el F que dice A6.11, que tienen que revisar con calma, ¿no? ¿De cuándo a cuándo? De hoy, que es lunes, hasta la siguiente clase, que es el jueves. Eso hemos venido repitiendo desde la clase 1, que es importante hacer ejercicios y pensar de clase a clase y meditar. Muy bien. Quiero un rato mostrarles el ejemplo 2.11. ¿No? Y los otros son especial para usar bien las tablas, entendiendo los conceptos. Ahora, este 2.11 es un ejemplo típico de examen. Combinar lo que ya sabemos, ¿no? Y dice lo siguiente. Las tablas 1 y 2 muestran la distribución de tamaño de granos de un suelo. Note que por error, aquí ha sido un error, se han introducido partículas mayores a 75 milímetros. Realmente el suelo tenía partículas mayores a 75 milímetros y yo quería hacer la clasificación de lo que pasa a 75 milímetros, entonces puedo yo quitar todo eso y listo, y hago la clasificación de lo que pasa el tamiz 75 y es correcto, así funciona. Pero aquí note por error que no pasa, o perdón, no todo pasa a 75 milímetros. Y veo el tamizado entre 75 y 0075 me muestra que el 80% pasa y el 20% está por encima de 75. El 75 o son cantos rodados o guijarros, el 20% de este suelo. Esa es una realidad. Pero para la clasificación, mucho cuidado, ¿no? Y luego de lo que es fino, se ha decidido hacer el hidrómetro. En este caso, de ese total del suelo, no necesariamente el que se clasifica, sino el que tengo, el 7.4% pasa el tamiz 200. Eso es lo que yo veo acá.
Y de ese se hecho una hidrometría. ¿Para qué? No sé. Para clasificar no es. Quizá lo que yo necesitaba era la actividad. Es posible. Entonces debo tener cuidado en cómo utilizar estos datos. Y aquí voy a hacer una aclaración, algo que dije en el anterior capítulo. Entonces, acuérdense bien, estoy haciendo una corrección a algo que dije. Entonces, escuchen. Y aquí igual, yo entiendo que puedo tener una curva completa. Y voy a dibujar esa curva completa aquí. Y voy a decir, todo esto involucra el porcentaje que pasa en función del diámetro en escala logarítmica. Y yo sé que el tamiz de 0,075 está aquí. Y yo tengo una curva antes hasta aquí y después puedo continuar con la curva mediante la hidrometría. Entonces yo sé que esta porción se la encuentra del tamizado y sé que esta otra porción se la encuentra de la hidrometría y eso da la curva completa. Y muy especialmente eso me sirve para el sector que está aquí abajo, los 2 micrómetros, ¿no? Entonces, yo sé que para esos 2 micrómetros voy a yo poder hallar un cierto porcentaje aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que yo les dije? Este suelo, esa porción es la fracción arcilla. Y suena razonable, ¿no? Este suelo entero que tiene eso, tiene una fracción arcilla. Y realmente no es descabellado decir eso, y ese concepto es válido, es totalmente válido. La fracción arcilla de ese suelo que puede tener mucho de grava, porque entre grava y arcilla puede ser tantos. Está bien, es correcto. Pero, ¿dónde hago la modificación de concepto en la actividad? La actividad es el índice de plasticidad sobre la fracción arcilla. Y realmente la actividad podría calcularse así, por supuesto que puede. Uno saca el índice de plasticidad de lo fino y sabe cuál es la fracción arcilla y les he dicho se calcula así. Pero cuando uno ve con cuidado lo que es actividad, el término actividad se refiere solo a lo fino. Y eso es lo que no he dicho antes. Entonces, si se refiere solo a lo fino, la fracción arcilla de acá no es con respecto a esto, solo con respecto a lo fino. Entonces, ¿dónde busco en este suelo esta fracción arcilla para la definición de actividad? La busco acá. Cuando tengo solo lo fino. Entonces, en este caso, la actividad es el índice de plasticidad, algún valor cualquiera, dividido entre la fracción de arcilla, en este caso es 9. ¿Por qué? Porque esa es la fracción arcilla de lo fino, es cuánto de arcilla hay en lo fino. Ahí entra la definición. Yo puedo decir es cuánto de fino hay en el total de suelo, es correcto, ¿verdad? Que pueda yo caracterizar eso, pero para la actividad, para el término actividad, la fracción arcilla es cuánto pasa 2 micrómetros, pero solo del suelo fino. Esa es una aclaración, porque solo hablé de esto, ¿no? Entonces viene la aclaración con ese punto. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien.
Ahora volvamos al ejemplo 2.11. Ahí nos dice, bueno, se tiene eso. Y específicamente dice, se debe utilizar este suelo para construir una porción de una presa. La gravedad específica de los sólidos ha sido calculada en tantos, el peso unitario húmedo en tantos, con un grado de saturación de tantos, y ahí ya recuerdo todo el capítulo 1. Entonces, eso va a servir para algo, pero en este no me concentro en esas propiedades, me concentro en lo siguiente, y me dice, determinar los coeficientes de uniformidad y gradación, establecer los límites líquido y plástico de la fracción fina del suelo. Y aquí el suelo todavía dice, sello los límites líquido y plástico. Perfecto. Y finalmente, clasificar el suelo de acuerdo a los sistemas AASHTO y unificado. Entonces digo, coeficientes de uniformidad y gradación del suelo. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se pida acá y con lo que es clasificación. Entonces, ¿de dónde yo tendría que hallar los coeficientes de uniformidad? Aquí solo dice los coeficientes de uniformidad y gradación. Y ustedes van a ver algunos exámenes y aquí puedo yo anotar de la muestra o podría anotar del suelo. ¿E importa eso? Por supuesto que importa mucho. Especialmente en estos casos que haya cantos rodados o no. Entonces yo entiendo que mi suelo tiene unas partículas muy grandes y después otras partículas que son características. Y yo entiendo que estos son partes de roca. Pero es parte del conjunto. En este ejercicio, estas partes de roca son el 20% en peso. Las he metido a los tamices y tengo la certeza que es el 20%. Y lo que yo llamo suelo es solo el 80%, ¿no? Eso está muy, muy claro. Entonces, si me pide clasificar mediante AASHTO y unificado, debo solo clasificar de esta porción. Y si me pide los coeficientes de uniformidad, tengo que saber si me está pidiendo los coeficientes para clasificar o si me está pidiendo los coeficientes de lo que yo estoy viendo en la realidad. Si estoy viendo esto en la realidad, pues digo aquí, tengo que hallar el D60, el D30 y el D10 que involucre lo grueso, porque ese es el material que yo tengo en la realidad. Y el D60 es con relación a ese material. Pero si me está diciendo ese D60, D30 y D10, debe calcularlo para el sistema AASHTO. Entonces el AASHTO y el unificado me dicen, eso no existe. Eso usted va a poner y guijarros y cantos rodados para que sepa, pero la clasificación es solo de lo fino. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. En este ejercicio va dirigido a la clasificación. Entonces, si yo voy a clasificar, entonces me olvido de lo grueso y me acuerdo solo al momento de ponerle el nombre. Entonces digo, aquí fue por error, ¿no? Porque en este ejercicio ya me dice, fue un error. Entonces, estas cosas son, claro, no queda claro, pero ahora les aclaro, ¿no? Fue un error, entonces me olvido de eso. El porcentaje que pasa era 80%. Yo debo considerar que los gruesos solo entran al nombre, entonces digo el porcentaje que pasa corregido tantos. Y corrijo para que esto no sea con respecto al total, sino solo a lo que pasa el tamiz. Tantos. Por lo tanto, de este porcentaje corregido, puedo yo hallar el CUCZ, el D60, el D30 y el D10
de solo el suelo. Pero si yo dijese, no, yo no quiero para clasificar, yo solo quiero el D60 porque voy a utilizar en una presa para un filtro y es de todo el suelo, necesito lo grande, entonces tiene que ser de aquí ese CU. Aquí es para clasificar. Luego, para que repasen está la idea de cómo calcular el CU y el CZ, que ya sabemos de capítulos anteriores, pero ahora viene el ejercicio completo. El límite que no teníamos valores, tienen que nomás saber ensayos para los límites líquido y límite plástico y la clasificación. Entonces, ahora, ¿de qué suelo? Del suelo que pasa el tamiz 200, el 100%. Y con esos datos, pues yo vengo y me dice es un suelo SP-SC. Veo el nombre y además no me olvido que aquí dice arena pobremente gradada con arcilla y grava. Entonces debo siempre añadir el término y guijarros porque aquí tenía. Y lo mismo para el ashto que tienen que practicar. Pero han visto clara la idea de cómo pensar ahora que han hecho muchos ejercicios normales sin pensar en eso. El último que es de examen que involucra calcular más cosas. A veces el ejercicio dice, además calcule la actividad, calcule cuánto en peso pasa el 200 y eso ponga en un recipiente, cualquier cosa, ¿no? En base a lo que ya sabemos del capítulo 1. Aquí viene un atisbo de examen, pero solo en clasificación y concéntrese en lo que significa esto de acá y qué se pide. Bien. Entonces, preguntas sobre esto tienen que resolver para el jueves y van a haber más preguntas, pero entre tanto, ¿les queda clara la idea? Hecho. Cerremos aquí nuestra clase. Los veo el jueves. Tengan buenas. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Adelante. ¿Es posible que pueda poner la hora de entrega para las 8:15? Estoy desde mi celular y recién voy a subir el archivo y me falta un poco de tiempo, por favor. No, 8:10 he puesto el límite hoy día. Ok, está bien, gracias. Tengan buena semana.